buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias a las 64 personas que están conectadas a esta hora desde cualquier parte de Venezuela y desde Colombia. Ya para esta fecha en la que estamos conversando, no soy el vicepresidente de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, ya soy el ex primer vicepresidente de esta bolsa, que hablaremos un poquito de ella porque tiene mucho que ver con el tema de la planificación de nuestras finanzas y de lo que es ese anecdotario que tenemos en nuestra mente de qué son las finanzas personales. Hola, José, un gusto. Gracias por estar aquí, José Ávila. Para que hagamos la charla un poco más dinámica, yo me tomé la libertad de pedirle permiso a Natalie y a todo el resto del equipo de MotivUp que interactuemos vía chat para cualquier pregunta que les pueda ir surgiendo durante esta conversación, porque más que una charla o mucho más que una clase, esto va a ser una amena conversación que nos va a ayudar a romper un poquito esos mitos, esas trampas mentales o esos falsos paradigmas que tenemos de que son las finanzas personales. Oye, estamos muy mal comparados con los países desarrollados. Oye, por eso es que nosotros los venezolanos no prosperamos. Caramba, porque no tenemos cultura financiera. Se van a dar cuenta y se van a enterar, o capaz y ya lo saben, aquí lo van a refrescar, de cuál es la realidad del tema de las finanzas personales en el mundo, porque vemos una cantidad de cursos. Vemos incluso que en países como Colombia o en países como España, el 4 y el 5 de octubre se celebra el Día Internacional de la Cultura Financiera. Pero se van a sorprender con una data que vamos a ver en unos minutos sobre cómo están los 15 principales países de la OCDE, la Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económico, y esos 15 países que pertenecen a ella, resulta que tienen unos índices bien preocupantes. Lo definen en la literatura y en los papers que han venido saliendo como incultura financiera. A mí me pareció muy duro y coloqué el tema de la no cultura financiera. O sea, no es un tema nuestro, pero vamos a ver cómo nosotros sí hemos dejado de aprovechar muchas oportunidades en Venezuela. Hola, Yaxima, un placer. Además que me siento como en casa, y se lo comentaba a Natalie, a Andrés Rincón y al equipo de Motivar, porque mi primera experiencia laboral fue en Pepsi de Venezuela. Trabajé en auditoría interna de lo que era la agencia Los Ruices, no sé si todavía sigue existiendo, y si hay alguien aquí que haya compartido conmigo esa experiencia, después pasé a investigación de mercado en mercadeo de la UEM de cerveza y malta. Así que qué fascinante estar con Polar. Uno cuando entra en Polar siempre algo le queda y ese sentido de pertenencia aún más y esa cultura corporativa. Así que bueno, bienvenidos a esta experiencia. Vamos a comenzar con el laminario, que es bastante corto. Después vamos a entrar a ver alguna temática. Ah, Johnny, chévere, qué bueno. Hola, Johar, gracias, gracias. Qué bueno estar otra vez en la casa materna, digamos así, digámoslo así. Vamos a ver algunas definiciones que quizás muchos de ustedes sepan, pero que a otros no. Aunque estemos en el mundo de las finanzas, siempre nos causan ruido, nos causan bulla. Ese tema de la inflación, el tema de una tasa real y una tasa nominal, el tema particularmente en Venezuela, que tenemos hace más de unos 30 años más o menos, de que el comprar divisas, particularmente dólares, es un mecanismo de inversión, por ejemplo. Ese tipo de cosas tenemos que irlas cambiando, pero no le demos más largas. Vamos a ver la pantallita un rato. Cuando hablamos de finanzas, y sobre todo de finanzas personales, esta es la carita que la mayoría de nosotros colocamos. Y les voy a enseñar, ¿están viendo la lámina? Déjenme chequear, hay un micrófono encendido por allí, voy a ver el chat. Perfecto, gracias. Miren esto. Me quité un momento de la pantalla, pero es que quiero enseñarles algo. Yo soy bastante tecnológico, pero también confío en el lápiz y el papel de manera importante. Y en esta Venezuela, damas y caballeros, y en este mundo pandémico, no de una nueva normalidad, sino de una nueva realidad, todavía quedamos personas que llevamos un presupuesto en papel. Miren esto.
No sé si la cámara, el tiro de cámara no sea muy bueno, pero lo que quiero mostrarles es que sí existe una manera nada esotérica, nada compleja de nosotros llevar un presupuesto personal. ¿Por qué les digo esto? Porque esa es una de las primeras causas de que nosotros estemos viviendo lo que nos está pasando en este momento. Les voy a dar un dato que hace unos minutos me dejó muy preocupado. En el mundo, yo tengo 38 años, aunque parece que tuviera 60 por estas canas y estas preocupaciones en las que vivo diariamente, pero en el mundo resulta que la generación que está entre los 29 hasta los 38 años está alrededor de 4 veces endeudados con respecto a sus ingresos anuales. Ok, sí, ya estamos en la lámina, gracias. Ustedes pueden creer que eso esté pasando mientras que las personas de la edad más o menos de mi papá, desde los 73 hasta los 76 años, están 1 o 2 veces endeudados. ¿Cuál es la primera pregunta que suele venir a la mente cuando nos hablan de finanzas personales? A ver, Adriana Márquez, que fue la última que participó por aquí por el chat, o es la última que vi. Elizabeth Delgado, Roselín Granado. ¿Cuál es la primera pregunta que se nos viene a la mente cuando nos hablan de finanzas? O la primera cara, porque puede ser esta o puede ser distinta, porque las finanzas también nos parece algo como muy esotérico. Ajá, cumplir los pagos, presupuestos, manejo del presupuesto familiar, recursos, cumplir con los pagos, excelente, el presupuesto familiar. Y les hago una pregunta, ahorro, muy bien, Argenis. En Venezuela, en esta Venezuela, y si está alguien, ¿cómo llevar el presupuesto? Me dice Eddie, muy bien. Si está alguien de Colombia conectado, por favor que se manifieste. Ahorro e inversión. Gracias, Rubén. Y te hago la pregunta de una vez. Administración de los ingresos, Luis Faría, genial. ¿Es lo mismo el ahorro y la inversión? Les pregunto. Qué buena está esto. Ajá, Rubén, ¿cuál es la diferencia? Johar, ¿cuál es la diferencia? Ajá, José Ignacio Fernández, un tocayo. William, ajá, ¿cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? Luis Farías también me dice que no. Genial. Uno de ustedes o dos que nos digan cuál es la diferencia entre ahorro e inversión. Ya sabemos que no es lo mismo y estamos de acuerdo. Al igual que sabemos, el ahorro es estático. Más o menos, Williams, gracias. Nos vamos acercando. La inversión implica crecimiento. Me gusta, Andreina. La inversión debe darnos beneficios. El ahorro es básicamente guardar. El ahorro es una previsión. Excelente las definiciones. No, ya que el ahorro prácticamente no genera ningún retorno. En cambio, la inversión tiene la posibilidad de tener retornos interesantes. No es lo mismo. El ahorro en moneda se deprecia y la inversión se aprecia. Ok, Joaquín, eso también está interesante, pero depende en qué moneda te quedes. Y también ahí está el concepto muy importante para todos de lo que es el costo del dinero en el tiempo y el manejo del dinero en el tiempo. Y muy interesante entonces lo que dice Joaquín. En la inversión hay riesgo, en el ahorro no. Ricardo, en el ahorro también hay riesgo. En cualquier, y qué bueno todo lo que están diciendo, en cualquier, y disculpen que diga cada vez que bueno, pero es que es muy poco común que en una charla o en una conversación como esta la interacción sea tan maravillosa y sea tan enriquecedora. No, el ahorro es dinero inmovible y a futuro la inversión es un dinero de crecimiento con muchos riesgos, situación país. Ulises, depende. Pero voy a comenzar ya a tocar algunas particularidades para ir cerrando sus preguntas. En cualquiera de los dos tópicos donde yo me monte, bien sea el ahorro o la inversión, cuando yo manejo dinero siempre hay riesgo asociado. ¿Por qué? El ahorro en un país, aunque ahora estamos en un mundo COVID, también estamos en un mundo ¿qué? Inflacionario. ¿Por qué? Porque para que el mundo rodara, las grandes economías en el mundo tuvieron que comenzar a intervenir dentro de las economías para que las economías no se pararan. De hecho, estamos viendo fenómenos que no se habían visto en 100 años, de ningún tipo. No vamos a hablar del sanitario epidemiológico, que tiene un componente muy importante sobre lo que está pasando en el tema económico, pero vemos que las cadenas de suministro
ustedes que son una empresa que en logística son unos verdugos, en el buen sentido de la palabra, pues se han roto las cadenas de suministros en tanto y en cuanto el tema de los fletes, el tema incluso en la parte tecnológica de la escasez de chips. Estamos viendo cómo las empresas dedicadas a tecnologías, la FAN, no es la Fuerza Armada, sino la Facebook, Amazon, Netflix y Google, por su capitalización de mercado, que es su precio por la cantidad de acciones en circulación, se han convertido en empresas trillonarias en dólares, es decir, son empresas cuyo flujo de caja o cuya caja, por ejemplo, la caja de Apple es más grande que el Producto Interno Bruto de muchos países. Diego Graterol acaba de decir, el ahorro y la inversión van de la mano, como todo en la vida, el ahorro es necesario, a veces nos asustamos por la inflación y gastamos sin control. Escasez de containers, exactamente, y eso ha causado desde China, comenzando desde China, por el cierre de algunos puertos y algunas otras variables relacionadas, que los fletes se hayan incrementado en más de un 30% en este momento. Y hay unos mapas por allí que coloqué en mis redes sociales, que por cierto, tanto en Instagram como en Twitter es José-I-Guarino, de cuáles son las implicaciones en la India, en China, en Rusia, en Estados Unidos, de toda esta ruptura en la cadena de suministros, en las cadenas de valor, qué está pasando con cada stakeholder. O sea, lo que estamos viviendo en este momento, como les decía hace unos minutos, es como la tormenta perfecta. Cuando nosotros en Venezuela ya llevamos más de 7 años con una caída económica que aparentemente, según todas las agencias internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano, los entes multilaterales como son la CAF también, e incluso la CEPAL dice que se va a detener la caída económica de Venezuela, difieren en los números de cuánto va a ser el crecimiento, pues nosotros venimos hablando hace muchos años, y ustedes son expertos en eso, para la construcción de la estructura de costos, para ver cómo están sus costos en relación a sus precios, sus rentabilidades, etc. Lo más importante de todo esto es que nosotros aprendimos a lidiar con hiperinflación. Fuimos quizás o quizás el último país, casi que en el mundo, que entró en una hiperinflación tan prolongada. Mientras que el mundo está viendo un 5.5% de inflación anual acumulada, enero, octubre, más o menos, más el reporte de la creación de empleos que se dan semanalmente en los Estados Unidos, que nos da digamos, una especie de termómetro de qué está pasando en las economías de todo el mundo, pues obviamente estamos viendo cómo ahora estos conceptos de ahorro y de inversión están mutando, están cambiando. Para el momento en el que estamos hablando, hay un boom de la criptoeconomía que llegó para quedarse. También hay un boom dentro de la criptoeconomía con las criptomonedas. Un mercado altísimamente riesgoso porque es altísimamente especulativo. Pero regresando al tema del ahorro y la inversión, pues ciertamente el ahorro, teóricamente hablando, tiene mucho que ver con un fondo de reserva. Eso que nos decían nuestros padres o escuchábamos de nuestros abuelos que le decían a nuestros padres, mira, tenlo debajo del colchón o tenlo en el banco. Hay una anécdota que siempre menciono en mis charlas. Cuando yo nací hace 38 años, en 1983, mi papá, un inmigrante italiano muy conservador, que no estudió porque no quiso, porque fue muy flojo, entonces en estas familias europeas no había vagancia, tenía que hacer algo, tenía que trabajar. Pues mi papá no tenía mucha formación académica, más una gran cultura general, pero cuando nací yo me abrió una cuenta de ahorro en el banco para aquel momento, ya hoy no existe, consolidado. Mientras que los padres de mis dos mejores amigos tomaron otros caminos. Le compraron acciones a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Sí, sí existe la Bolsa de Valores de Caracas. De hecho, hay 4 bolsas en Venezuela. La Bolsa de Valores de Caracas, que tiene 74 años, ya casi 75 en enero del 2022. La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la Bolsa Agrícola Volpriaven, que se reactivó hace cuestión de 2 meses y medio, 3, y la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela, de la cual fui vicepresidente. Tuve la gran oportunidad de ser cofundador, que está montado sobre la tecnología blockchain. Y hablaremos un poquito de esas cosas para no confundirnos de qué es la criptoeconomía, el blockchain, las criptomonedas. No es una bolsa de criptomonedas, pero está montada en el blockchain y cómo se come esas cosas. En Venezuela, para que lo sepan, es la primera y la única bolsa descentralizada que existe en el mundo. Eso se conoce también como DeFi o DeFi, tecnologías o finanzas descentralizadas. Es decir,
cada uno de nosotros se convierte en un banco, en un custodio, en una bolsa per se, porque todo está en nuestras wallets. Eso es algo bastante interesante y que rompe con muchos de esos paradigmas que nosotros venimos. Entonces, el ahorro, veámoslo como un fondo de reserva. Y la inversión, como muchos de ustedes lo han dicho, la inversión es algo que me produce flujos de caja constantes y continuos. Es decir, si yo compro una acción en el mercado de valores venezolano o en el internacional, yo espero que esa compañía tenga una buena práctica de gobierno corporativo, una muy buena gerencia para que pueda tener ganancias, pueda decretar un dividendo y me sea pues, a mí cancelado o pagado ese dividendo como premio por yo haber creído en esa organización. Es decir, yo tengo flujos de caja. Pero ¿por qué se denominan las acciones también instrumentos de renta variable? Bueno, precisamente por eso, porque yo no sé si la empresa va a tener una buena gestión, si va a tener ganancias y si tiene esas ganancias, si se van a decretar los dividendos más allá del mecanismo legal de cada país que obligue a anualmente declarar y pagar por lo menos una porción en dividendos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque una inversión puede ir y les cuento que les está yendo de una manera genial y seguramente algunos de ustedes aquí no van a tener por qué revelarlo si es así. Son emprendedores, porque al final todos somos emprendedores y todos los empresarios son emprendedores. Es decir, el señor Lorenzo Mendoza es un grandísimo emprendedor. Pero vemos el emprendimiento como algo muy chiquitico. Y resulta que en Venezuela tenemos la tasa más alta de emprendimientos de inicio, pero la segunda más alta de fracaso, precisamente por no comprender algunas de estas cosas. Ulises, ahorro, es una reserva a futuro en economías sólidas y en economías hiperinflacionarias puede producir desvalorización. Ulises, el tema es que en economías hiperinflacionarias tú no tienes capacidad de ahorro y el ejemplo es Venezuela. Incluso hay un debate y para los que de alguna manera en algún momento quizás pueden haber escuchado mi nombre, sobre todo en el año 2019, en el 2020, se desató un debate en Venezuela que a mí me mandaron a estudiar de nuevo a pregrado a la universidad, porque por cierto, soy licenciado en Administración de Empresas, no soy economista, pero es que los licenciados en Administración de Empresas también podemos hablar con solvencia, y los licenciados en Contaduría Pública también, de temas financieros y de temas económicos. Y resulta que a mí se me ocurrió decir que había inflación en dólares en Venezuela, pues bueno, y los teóricos, digamos que aquí nos encantan los decálogos en Venezuela, me mandaron nuevamente a la universidad a pregrado. Y yo preguntaba el por qué. Y resulta que sí, efectivamente, la terminología o el término que debía acuñar no era inflación en dólares, pero entonces, conjuntamente con el profesor Francisco Rodríguez, llegamos a una conclusión, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? El subidón de precios. Porque en Venezuela vivíamos, ya se ha venido frenando de alguna manera a medida de que tenemos más transacciones en dólares, mayor transabilidad en dólares, las variaciones de precios en dólares. Porque obviamente en bolívares todos los días los precios cambiaban y cambiarán, más allá de la reconversión, de la expresión monetaria, perdón, para utilizar los términos correctos. Pero en dólares era muy chocante y todavía pasa en algunos rubros que yo iba a buscar este micrófono estilo de antaño y hoy me costaba $5 y no iba porque no lo compraba porque no tenía los $5 e iba a la semana a comprarlo por conseguir los $5 y nos encontramos con que estaba en 10. Entonces, eso es producto de las profundas distorsiones que se generan en una economía con hiperinflación. Conociendo y sabiendo que Venezuela ya entró en los récords del país con la hiperinflación más larga en la historia reciente de la economía mundial. Fíjense que si es cierto que los precios aquí en Venezuela varían en dólares. Sí, Luis, es así, y eso es lo que estaba conversando, y eso era un tema que lo debatíamos mucho en la academia, lo debatía con mis socios, porque aquí somos una sociedad en la construcción del aprendizaje, que por cierto, ustedes tienen un programa en Polar y aprovechenlo, un programa de creación de conocimiento. Ustedes en cada una de sus unidades, gerencia, su respectivo gerente, supervisor, se puede convertir en el gerente también de una comunidad abierta de aprendizaje. Estos temas, esto que le están brindando a través de Motivap, es muy interesante que ustedes continúen hablándolo, obviamente en espacios de tiempo que no limiten su trabajo y su desempeño. Pero en Venezuela, ¿cómo hacemos finanzas personales? Y no solo en Venezuela, también en Colombia.
Porque como les decía hace unos minutos, estamos sujetos a un mundo donde ya hay inflación, un fenómeno desconocido, por lo menos para la última generación en Europa, Estados Unidos, porque anteriormente a que llegáramos al uso del euro, en Italia, en España, en Portugal, o los PICs, como los llaman, o cochinitos, pues también la inflación era algo conocido. Pero para los países un poco más nórdicos europeos, para Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, esto ya se había, para Alemania, por supuesto, Hungría, que fueron los pioneros en los temas hiperinflacionarios, había quedado en desuso. E incluso para países en América Latina como Bolivia, como Ecuador, que vivieron situaciones hiperinflacionarias horrorosas, pues ya eso había quedado en el olvido. Y una de las cosas en las que se parece la hiperinflación y una pandemia es que solo quedan para ser estudiadas como algo anecdótico, porque no me sirve comparar la hiperinflación que vivió Bolivia en 1985 con la hiperinflación que vivió Venezuela, porque esto es muy importante. Cada país tiene una idiosincrasia distinta, por ende una manera de pensar y de actuar distinta, y no son las mismas soluciones. Obviamente que la teoría ayuda, pero si vemos, por ejemplo, que en Venezuela las políticas públicas no han funcionado, precisamente tiene que ver mucho con eso. Dice Erika Núñez, Salomón Rayden adelantó estudios muy interesantes sobre la falta de educación financiera en Venezuela, muy valiosos hallazgos. Por eso este tipo de espacio es muy pertinente. Gracias. Gracias a ti, Erika, efectivamente. Y hay otro detalle. El profesor Adams, que creó en Venezuela la educación para adultos, que es la andragogía, precisamente en uno de sus ensayos, el profesor Félix Adams, que fue el creador o fundador de la Universidad Simón Rodríguez, porque justamente el pensamiento de Simón Rodríguez era la educación para adultos, porque la pedagogía dista de alguna manera por los conceptos, por la manera de llegar, etcétera, etcétera, de lo que es la andragogía. Por lo tanto, nosotros en Venezuela tenemos que formar en los diferentes niveles sobre el tema de educación financiera. Seguro muchos de ustedes ya tienen hijos, no creo que hayan personas aquí con nietos y si las hay, bienvenidas, pero fíjense en los pensum académicos en este momento en los colegios. Y cuando yo salí del colegio hace 21 años, nunca me hablaron de finanzas, o sea, y hablar de dinero incluso, ya entrando en el tema de finanzas personales, hasta en las familias es muy incómodo aquel que habla de dinero, aquello incomoda a la familia, y resulta que en la literatura también se encuentra, y no en literatura venezolana, porque aquí tenemos también una particularidad, hay poca literatura hecha en Venezuela sobre finanzas y sobre el mercado financiero venezolano, pues el del profesor Rodolfo Blanco que habla de la banca, uno del profesor Morles Hernández que habla de mercado de valores, pero más allá de eso no hay absolutamente nada. Todo lo que nosotros leemos en Venezuela o es español o es mexicano o algún argentino que puede llegar, pero no tenemos nada hecho por nosotros. Pero vamos a adelantar un poquito las láminas. El problema, como se los dije, de la no cultura financiera, porque eso de incultura me sonaba tan feo, es un fenómeno nada más y nada menos mundial, señores. La mayor parte de los ciudadanos tiene dificultades para gestionar su situación financiera. Gran parte de la población está poco calificada para evaluar los riesgos que asume y tiene serias dificultades para asimilar la información que tiene a su alcance. Obviamente esto último, asimilar la información que tenemos a nuestro alcance, tiene mucho que ver con eso que venimos escuchando, porque somos sujetos que replicamos a través del modelaje y de los paradigmas. Oye, invertir en bolsa, existe la bolsa, o el tema inmobiliario, o ahora el tema cripto, nos vamos mucho por la moda. Y siempre la pregunta es, cuando estamos hablando de temas de inversión, ¿cuánto me voy a ganar? Pero nadie o muy pocos nos hacemos la pregunta, epa, pero ¿cuánto vamos a perder? Porque recordemos que existe o conozcamos, dependiendo de nuestros niveles, que hay una relación directamente proporcional. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Y en este momento en el que estamos hablando, donde el futuro nos tocó la puerta, nos rompieron lo que era, quizás y por eso nos hemos sentido tan mal más allá de lo físico, del tema, digamos que fisiológico y todo lo que ha tenido el COVID y el tema emocional, también hay algo muy importante. Se nos rompió la rutina.
y somos seres emocionales que tomamos decisiones, no somos seres racionales que tomamos decisiones. No sé si ven la pequeña diferencia, y eso se ve mucho en los mercados de valores. Cuando un título comienza a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar, que se activa lo que dicen los traders, el sell-off, es porque la gente entra en pánico, pero yo entro en pánico con el cerebro o con el estómago. Les doy un dato. Y les voy a mandar ese material a través de nuestros amigos de Motivapp, de la psicología de la inversión y algunas otras cosas, indicadores psicológicos del manejo de nuestras emociones. Nosotros tomamos, damas y caballeros, más del 90% de nuestras decisiones con el estómago. De hecho, la neurociencia ha identificado el tema del neuromarketing, donde Andrés Rincón es uno de los expertos que tiene Venezuela, que nosotros tomamos las decisiones con una parte de nuestro cerebro triuno que está aquí atrás, que se denomina la amígdala. A través de ella se segrega una de las sustancias más importantes en nuestra vida, la que causa el pánico y que nos movamos y que corramos en algún momento, que es la adrenalina. Por lo tanto, es que dije que somos seres emocionales que a veces razonamos y no somos seres racionales que a veces tenemos emociones. Por lo tanto, nuestras finanzas se ven tan golpeadas siempre. ¿Por qué? Porque además de que estamos poco calificados para evaluar los riesgos que estamos asumiendo, además la información que estamos recibiendo no la asimilamos de la manera correcta porque nos llega a las vísceras, por eso nos dicen que somos tan viscerales. Pero es que se dice que nuestro cuerpo tiene dos cerebros, y obviamente el cerebro primario o el centro nervioso, se dice, nos diferenciamos de los animales por un cerebro, tenemos tres cerebros, el triuno es el que nos diferencia de los animales, y el neocortex que está acá. Si hay algún médico y me estoy equivocando en la ubicación de los órganos, por favor, me corrigen. Pero al final, dentro de todo esto, ¿por qué estoy hablando tanto de las emociones? Porque las emociones son las que nos hacen que también pensemos que las finanzas son tan difíciles, que no estamos hechos para manejar nuestras finanzas. Y resulta que ¿dónde comienzan las finanzas? Las finanzas comienzan por la cocina de nuestra casa. Porque estamos hablando de finanzas personales. Quizás ustedes dirán, Dios mío, hoy jueves, 6 de la tarde, este hombre hablándome de finanzas personales, pero me habla de la cocina de mi casa. Bueno, pero resulta que allí es donde comenzamos a ser gerentes de nuestra propia economía. Fíjense esto, hay otros lugares u otros espacios donde la gente sobrevalora sus conocimientos y se siente mejor capacitada en asuntos financieros de lo que realmente está. Y aquí hay una anécdota que se las comento, seguramente ustedes la han leído, la han escuchado. Los traders, bueno, hacer trading, me voy a hacer millonario haciendo trading y hago un curso de 6 días o 3 meses, hazte millonario haciendo trading de criptomonedas. Señores, el trading, y muchos de ustedes que están del otro lado, que no los puedo ver lamentablemente por instrucciones de la plataforma, hacen trading, pero no hacen trading de activos financieros. Hacen trading de commodities como materias primas con las cuales ustedes operan, o hacen trading incluso de fletes. El trading es el arte de comprar y vender algo. En Venezuela, y ahora también es una moda mundial, que suena extraño, pues se están construyendo muchas estafas hasta de nivel piramidal con este tema del trading, con el tema de las criptomonedas e incluso dentro del mercado de valores. Los consumidores consideran que la información financiera es difícil de encontrar y de entender. Pues les comento, en el 2007, hace 14 años ya, yo salí graduado de pregrado y cuando fui a trabajar con ustedes en Pepsi, yo no sabía leer el precio de un bono ni el precio de una acción. Y me está graduando de lo que ya saben que soy, licenciado en Administración de Empresas. Y yo decía, caramba, pero si vi mercados financieros, Administración Financiera 1, 2, finanzas corporativas, etcétera. Caramba, ¿por qué yo no entiendo esto y por qué no lo he aprovechado? Mientras que algunos de mis compañeros de promoción estaban trabajando ya en algunas casas de bolsa. Ese año fue el boom de los bonos en Venezuela, de los bonos de PDVSA, de lo que fue el mercado cambiario en Venezuela, de lo que fue la permuta, los mutuos, etc. En algún otro momento podemos hablar del mercado bursátil per se en Venezuela y de las oportunidades que este otorga. De hecho,
en algún momento que coincidía, no sé si todavía esté abierto el comedor y el Sportbook en el CEP, en el Centro Empresarial Polar, le pregunté al señor Lorenzo que por qué Polar no cotizaba en la bolsa. Una gran imprudencia de un muchacho hace más de 14 años, pero es que imagínense que ese monstruo que es Polar cotizara en la bolsa. En Venezuela las dos empresas más grandes, bueno, queda una, porque la otra ya prácticamente lo que queda es el nombre, no cotizan en bolsa. Eso no pasa, por ejemplo, en Colombia, donde Ecopetrol cotiza en la bolsa. Anécdotas, pero anécdotas importantes para entender las finanzas personales. Planificar nuestras finanzas es algo poco habitual, lo que hace que aumente la probabilidad de endeudarnos más de la cuenta y tener dificultades si nuestras circunstancias personales no cambian. Y aquí les doy un dato. Y pregúntenselo ustedes, hace rato vi que la gente del Sendas, que son los que hablan de la canasta básica alimentaria, dijeron que en Venezuela se necesitaban 117 salarios mínimos o algo cercano a los $324, el equivalente, para adquirir la canasta básica alimentaria. Entonces, ¿cuántos salarios mínimos se necesitan? O sea, ¿cuántas personas económicamente activas deberíamos tener en una casa para poder tener nada más la satisfacción de nuestras necesidades más básicas? Pero la pregunta va más allá. Obviamente, se dice que en Venezuela muy pocas personas ganan salarios mínimos, pero tampoco muchas personas están cercanas a esos 300 y tantos dólares o 117 salarios mínimos. Y aquí algo que es lapidario. Existe una altísima correlación entre la cultura financiera y el estatus socioeconómico. Esto es importante y a la vez es triste, porque, como les dije, para los que me han seguido a través de redes sociales, hace más de 7 años, prácticamente diariamente estaba en medios de comunicación hablando de la importancia y la necesidad de que los ciudadanos de nuestro país conocieran que existía la bolsa, pero más allá de que existía la bolsa, porque yo era presidente y accionista de una casa de bolsa, era el tema de formarlos para que entendieran que si había forma de en esta Venezuela, la del 2018, 2017, 2018, 2019, 2020, año de pandemia, y 2021, que sí hay formas de protegerse contra esta hiperinflación e incluso con la pérdida del poder de paridad de compra del dólar. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas o el índice bursátil Caracas, que es el que encierra el comportamiento de las principales acciones, les doy un dato. Prácticamente en todo este tiempo le han ganado al tipo de cambio. No sé si manejaban esa información los venezolanos que están en este chat y nuestros amigos también, si están en Colombia, que estén conectados. No sé si invierten en la bolsa colombiana. La bolsa colombiana se ha hecho muy atractiva. Ya incluso tienen emisiones de bonos verdes, bonos sustentables. Y me voy a detener porque está terminando la lámina para leer una pregunta de Luis Farías. Criptomonedas. China las prohibió. Rusia y Estados Unidos las aceptan, pero piensan que hay que regular, pero no se opone. ¿Qué piensas del uso de las criptomonedas en Venezuela para invertir? Bueno, yo lo he dicho muchísimas veces. Excelente pregunta, Luis. Yo no considero las criptomonedas un instrumento de inversión. ¿Y por qué? Lo considero más un instrumento especulativo. No lo estoy desmeritando. Si yo quiero tener rendimientos entrando y saliendo o entrando en las criptomonedas, yo tengo que hacer trading, es decir, comprar y vender este activo financiero o estos criptoactivos, me tengo que dedicar a ello. ¿Por qué? Porque son como son tan altamente especulativos, dependen por ende de las expectativas que tengan las personas y de cualquier tipo de noticias, como la que salió hoy, que el señor Donald Trump, ya salió ayer la noticia, pero hoy se revalorizó ya en 90% el IPO de la empresa, su propia red social. China, al prohibir las criptomonedas, no es porque los chinos sean muy puristas y porque ellos piensan que la criptomoneda es mala, no, sino que ya el proyecto del yuan digital está corriendo y que quiere China la eliminación del dinero fiat y poder ver a través del yuan digital todas sus operaciones, porque para quienes no lo saben, las monedas digitales, las criptomonedas, se montan sobre el blockchain, la cadena de bloques, y la cadena de bloques es pública, damas y caballeros, ahí se ven todas las transacciones. Ojo, no se ven con nombres y apellidos, tienen algunas particularidades unas
diferentes a las otras. Pero en países, Luis, como Venezuela, que es el tercer país en el uso de las criptomonedas, no por temas de inversión particularmente, sino por temas del control de cambio, por temas de las sanciones que se han convertido como un escape, un mecanismo para poder hacer pagos, sobre todo a proveedores del Estado, estos paymaster que hay fuera de Venezuela, pero yo no lo veo como un instrumento de inversión. Fíjate que alguien que trabaja en la bolsa descentralizada comenzó a ser guiada por algún trader que ni siquiera es asesor financiero, porque por cierto, en Venezuela, un trader que es un corredor de bolsa no es lo mismo que un asesor de inversión, y eso pasa en casi todas partes del mundo. Somos sujetos regulados, pero son dos licencias distintas. Un corredor de bolsa o un broker o un dealer es un tomador de órdenes. Ustedes lo llaman y le dicen, cómprame o véndeme. Él no puede preguntarle por qué, para qué, si está alto y está bajo, por qué va a hacerlo. No, no. Para eso está el asesor de inversión y por eso les voy a ir dando unos tips muy interesantes. Disculpen que estoy viendo el teléfono, pero es que estoy viendo si estamos en tiempo todavía. Son las 6:10 de la tarde. Natalie, Andrés, cualquiera de ustedes me puede decir cuando ya vayamos finalizando o estemos cerca de ir terminando para que se abra formalmente la ronda de preguntas y respuestas. Regresando, Luis, para cerrar la pregunta y no irme mucho, pues yo creo que cada uno de nosotros tiene que conocer su perfil de inversión. Y ustedes me dirán, bueno, para eso estás tú. Básicamente, lo primero que tenemos que preguntarnos es, cuando yo voy a entrar al mundo de las inversiones, que no solamente es cripto, no solamente es hacer Forex, que es Forex, monedas, pares de moneda, dólar contra euro. Yo apuesto que va a subir o va a bajar y va a ser este, que es un mercado altísimamente especulativo. Puedo entrar en mercados de derivados financieros que se construyen sobre materias primas, sobre monedas, incluso. ¿Por qué está subiendo tanto el Bitcoin en estos momentos? Porque ya salió un ETF, es decir, un instrumento derivado que replica sobre las principales criptomonedas del mundo. Eso se conocen también como instrumentos sintéticos. Fíjense qué amplias son las finanzas y qué apasionantes son si la vamos viendo como algo cercano a nosotros, no ajeno, que no algo que no podamos entender. De hecho, les recomiendo un libro y también le voy a enviar con Natalie y nuestros amigos de Motivap alguna bibliografía para los que puedan y quieran profundizar un poco más en esto, más las láminas y las guías que yo incluso les doy a mis socios en la experiencia de construir aprendizaje anteriormente denominados alumnos. El tema de en qué quiero yo invertir, porque hasta dónde estoy yo dispuesto a perder. Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué perfil puedo tener? ¿Conservador, moderado o agresivo? Si yo tengo 50 o 60 años, ya por naturaleza no puedo ser un inversor agresivo, porque agresivo es aquel que está dispuesto a tener grandes ganancias porque va o porque puede tener grandes pérdidas. Algo también muy importante cuando estamos invirtiendo, no siempre cuando un activo está bajando hay que venderlo. Y me refiero a los activos financieros en particular, porque el año pasado, para muchos de ustedes, el mes de abril y mayo fue horrible en la bolsa de Estados Unidos y de Europa, pero en la bolsa venezolana fue hermoso. Aquellas personas que observaban los dos mercados y que participaban en los dos mercados y que son inversores, no especuladores, capitalizaron ganancias en ambos mercados. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista, por ejemplo, Polar entra a cotizar en bolsa. Yo sé que si Polar baja puede ser porque dice en el mercado nacional que va a haber un control de precios de tal o cual de sus productos. Qué broma, vale, Polar, no, ya no va a producir las ganancias o va a pasar esto o va a pasar lo otro. Y esas noticias hacen que los títulos bajen. Pero el inversor que conoce los estados financieros, porque toda empresa que cotiza en bolsa es pública y analiza esos estados, eso se conoce como inversores fundamentales, pues se dan cuenta que no es momento de vender. Y esos inversores fundamentales que no vendieron en abril y mayo del año pasado, cuando la crisis COVID en los mercados financieros, hoy día tienen 3 o 4 veces la cantidad de dinero que invirtieron. Igual que en Venezuela. Por lo tanto, hablando un poquito ya para ir cerrando del tema de finanzas personales, tenemos que ser muy cautos y tratar de no tocar este botón en todo lo que respecta a nuestras finanzas personales.
Rompamos esos muros o pasemos por encima de ellos y utilicémoslo como puentes. Sí podemos crear un presupuesto familiar. Obviamente que no va a ser exacto. Obviamente que nosotros tenemos que aprender o ya hemos aprendido a jugar con los que son las variables macroeconómicas. Estoy hablando particularmente de Venezuela, pero pasa en cualquier parte del mundo. Hagamos un presupuesto con holguras. Por ejemplo, si el recibo del celular o del condominio ya nos llega dolarizado, comparemos 3 o 4 meses antes. Bueno, por lo menos el del condominio. En mi caso me llega indexado a la tasa del tipo de cambio del Banco Central cuando facturan los 3 primeros días de cada mes. Pero yo puedo ir comparando porcentualmente cuáles son esas variaciones y hago mis ajustes. Y ya pongo holguras hacia arriba generalmente, porque en Venezuela prácticamente nada baja o nada baja en precio, y ya voy construyendo ese presupuesto familiar. Así puedo hacerlo con el colegio de mis chamos. Señores, damas y caballeros, esto es muy importante. A través de y ustedes, a través de la inversión, yo puedo construirme fondos para mi retiro, un fondo privado, que yo vaya comprando acciones de X o Y compañía, o papeles comerciales, o ETF, o bueno, mira, Guarino, yo difiero de lo que tú dices de las criptomonedas, y yo sí voy a comprar criptomonedas y me voy a meter a trader en mi tiempo libre. Bueno, buenísimo. Pero capitalicen esas ganancias. ¿Y cómo capitalizo yo una ganancia? Cuando vendo el activo más arriba de lo que lo compré. En los mercados de valores, sobre todo en los mercados financieros, yo no pierdo ni gano hasta que yo venda el activo. Eso es un error muy común también en el que caemos. Si yo vendo algo por debajo del precio que lo compré, allí estoy capitulando, y por eso se llama capitular la pérdida. Estoy asumiendo la pérdida. Pero si yo vendo por encima del precio que compré, pues obviamente estoy capitalizando una ganancia. Ustedes dentro de Polar, creo que está en Pepsi en este momento, tienen un activo valiosísimo. Búsquenlo y fastidienlo para que les explique finanzas y valoraciones de empresas y este tema que lo hace muy divertido, que es el profesor Gabriel Libera. Búsquenlo, creo que está en Pepsi. Él explica esto también de una manera bien divertida. Hasta aquí llega esta presentación que traté de hacerla lo menos pesada posible por tiempo, por hora y por internet. Voy a leer un segundo las preguntas que no he leído. Salomón, criptomonedas, aversión al riesgo, tolerancia, asumir pérdidas. Exactamente, Ulises. La aversión al riesgo es muy delicada porque prácticamente ninguno de nosotros tiene un sistema de control de riesgo. Y la tolerancia al mismo, por ende, es generalmente muy poca y choca, entonces, porque queremos ganar mucho dinero, pero estamos dispuestos a perder muy poco. ¿Ok? Perdón, Johar, el libro que les iba a recomendar. Invertir es un tema de sentido común. Hay 3 o 4 libros con la traducción al español de ese mismo tenor. ¿Por qué les recomiendo este libro? Ya te voy a responder, Williams. Excelente tu pregunta. Invertir es un tema de sentido común porque la gente piensa que yo tengo que ser un técnico, tengo que ser un corredor de bolsa para poder invertir y básicamente no es así. Obviamente tengo que ir a los expertos para que coloquen las órdenes si es un mercado centralizado, es decir, las casas de bolsa, las bolsas y todo esto, que tienen unos sistemas. Si hay una bolsa descentralizada como la que les mencioné que había en Venezuela, pues yo mismo me convierto en mi broker dealer porque yo coloco la orden en una app, en este caso se conoce como, ya les digo, Sideme. Búsquenla en Google Play porque todavía el App Store no ha sido liberado y conozcan un poco de lo que es esta bolsa descentralizada. ¿Y por qué es descentralizada? En las bolsas normales, ¿qué pasa? Hay una posición que vende y una posición que compra. Si esos precios no se ponen de acuerdo, no hay match, no hay operación. En cambio, en la bolsa descentralizada, yo puedo estar vendiendo este paral en $5 y resulta que ese mismo paral se está cotizando en la bolsa en 3, pero hay algunos de ustedes que considera que en este momento vale 5 y hace match su operación de compra conmigo, con mi venta. Eso no pasa en los mercados tradicionales. Entonces, Sideme con S y el app como tal se llama P-Markets. Búsquenlo. Les recomiendo, de verdad, por curiosidad y por cultura general. E incluso es un tema bien interesante porque a través de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela es multipago. Es decir,
Los títulos valores en Venezuela, lamentablemente en este momento, solo pueden ser denominados en moneda bolívar, en moneda de curso y uso legal, porque no se ha aprobado un portafolio multimoneda. Sin embargo, por ende, los títulos que se cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas y en las bolsas tradicionales hay que pagarlos en bolívares, pero vean, les invito también a que visiten las redes sociales de la Bolsa de Valores de Caracas, de la Bolsa Descentralizada, de la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela y de la Superintendencia Nacional de Valores, organismo que nos regula a todos los actores en Venezuela. Ya voy, Arnaldo, porque el control de las finanzas personales empieza por la cocina, ya lo voy a responder. Entonces, les invito a que sigan este tema en el ámbito de las finanzas, es muy importante el tema bursátil. Y voy a cerrar con esto el tema bursátil. En países como España, que a partir de las Olimpiadas de 1992, en esos años comenzaron a hacerse grandes ofertas públicas de adquisición de empresas en España, la gente pensó que las finanzas personales y la cultura financiera se basaba en comprar y vender acciones y creían que sabían muchísimo. Y eso es un grandísimo error. Por eso dije que las finanzas comienzan desde la cocina. En Venezuela, nosotros no sabemos comprar. Fíjense los alimentos perecederos. En Venezuela compramos las frutas o, o los vegetales o las vituallas, como se llama en el oriente del país, y además está en el Código de Comercio vigente en Venezuela, por la temporada, por la zafra. No, nosotros en Venezuela encontramos la mayoría de las frutas siempre, pero no nos damos cuenta cuándo es época de cosecha y cuándo no, cuándo es más barato y cuándo no. También, y esto es un tema que pelea mi mamá conmigo y mi novia conmigo. Mira, gasta más o gasta menos del líquido de fregar cuando estás fregando. O cuál es la medida que tienes cuando vas a utilizar el jabón para lavar la ropa o la panela de jabón, las llaves, cómo la utilizas. Entonces, la economía de cualquier familia comienza por la cocina, Arnaldo. Albert Reyes, hoy en día existe fiebre de criptomonedas e invertir en tokens sin revisar qué tan estructurada está. Sin embargo, lo hacen como manera desesperada de hacer crecer su capital. Sí, Albert, las criptomonedas están muy satanizadas. Eso es una realidad. Yo particularmente no soy seguidor ni inversor en temas de criptomonedas, pero así como digo esto, también digo que hay personas que haciendo trading, scalping, que es trading en microsegundos, y aquí entra también en juego lo que es la inteligencia artificial, han hecho bastante dinero con el tema de las criptomonedas. Pero aquí tenemos que diferenciar, y qué buena tu intervención. Un token puede ser un token, la tokenización, ¿en qué consiste? Es básicamente lo que podríamos conocer en un mercado de valores tradicional como una titularización. Es decir, yo tengo un activo y sobre ese activo subyacente yo lo llevo a la blockchain y saco un token y comienzo a comercializarlo. Yo puedo tokenizar los flujos de caja futuro de Pepsi, de Polar, cerveza, por ejemplo, o de alimentos, y con base en eso hago una emisión. Pero ahora estamos ya en un nivel superior. Para los que les gusta el deporte, pueden haber revisado que el fichaje de Lionel Messi se hizo en parte con criptomonedas y con tokens. Ahora tenemos los NFT, tokens no fungibles. Niños con sus dibujos los llevan y los ponen a cotizar, o los artistas comienzan a cotizar lo que son sus canciones, sus derechos de autor. O sea, estamos en una ola de la verdadera democratización del capital. Para ver, ajá, Williams, ¿cómo inviertes en la Bolsa de Valores de Venezuela? Mira, primero que mencioné la Bolsa de Valores de Caracas, existen más de 33 casas de bolsa. Entren en las redes sociales y en la página de la Bolsa de Valores de Caracas y vean cuáles son esas casas de bolsa. Hay para todos los gustos, en tanto y en cuanto tiempo en el mercado, quiénes son sus dueños, quiénes son sus corredores, quiénes son sus directores. Los productos que se ofrecen en Venezuela son bastante pocos. Papeles comerciales, obligaciones. Un papel comercial es una obligación, es una deuda por hasta un año. Una obligación es un instrumento de deuda también, pero de un año en adelante. Se conocen como bonos, pero en Venezuela solo pueden emitir bonos el Estado, la República. Las empresas no estatales, porque hay que decir empresas no estatales, porque empresas públicas son las que cotizan en bolsa. Las empresas no estatales
no pueden emitir sino papeles comerciales u obligaciones. Para ver qué más. ¿Qué opinión tienes sobre las cuentas en dólares en Venezuela? La banca comercial está promocionando con sus clientes. Es una forma de proteger nuestro dinero, son confiables. La banca es necesaria en cualquier parte del mundo, para nadie es un secreto cómo está la banca en Venezuela, mucho menos para ustedes que forman parte de una grandísima empresa. Sin embargo, las cuentas en este momento en Venezuela, que son cuentas convenio cambiario 20, son netamente transaccionales. Es decir, la banca en Venezuela está imposibilitada en este momento de prestar en dólares, de hacer una transferencia de un banco a otro en dólares, porque no está lista la compensación en dólares, precisamente por lo que dije hace algunos minutos de que no hay portafolios en dólares y, perdón, no hay portafolios multimonedas. Entonces, ¿es una manera de protegerlo? No, porque al tener tú tus dólares los proteges tú. Si los tiene la banca, pues sabemos los riesgos que tenemos en Venezuela. No nos vamos a poner aquí a describirlos, pero ya todos aquí los conocemos y los hemos vivido. Y puede pasar, porque en cualquier país del mundo puede suceder que haya un corralito financiero y el ejecutivo diga, mira, los dólares que están en la banca los voy a tomar porque necesito cubrir unos compromisos. Recordemos que Venezuela no está declarada en default de manera técnica ni selectiva, porque ni los tenedores de bonos lo han hecho, han declarado o han activado, perdón, las cláusulas de default, ni el Estado venezolano ha dicho, mira, yo no voy a pagar. Entonces estamos como en un in-between, estamos en las nebulosas, porque se aprendió del caso de Argentina y de Ecuador, donde demandar o activar las cláusulas de default, o el gobierno declararse en default, pues hace que solo los bufetes, los abogados ganen dinero y tardan 20 o 21 años en renegociar o reestructurar su deuda. ¿Ok? Tomando como base el sueldo de una persona, ¿cuántos meses de ahorro deberíamos tener en caso de tener excedentes que nos permiten el ahorro? Wow, Luis, si tienes la capacidad de ahorrar, bueno, en este momento, uno de los temas que yo creo que más nos preocupa a todos es si nos llegamos a enfermar, porque todos estamos muy sensibles, o la mayoría con el tema salud, ¿cuánto es nuestra entrada en una clínica? Por allí te puedo decir que eso es una manera de ahorrar, de tener ese fondo de emergencia. Si ya tú sacas ese número y sigues teniendo el excedente, yo te recomiendo de verdad que entres en el mercado de valores para que comiences a tener rendimientos sobre esos fondos. Y les voy a dar un comentario y lo pueden ver en mi Instagram incluso. Hay una familia petareña que me comenzó a ver en televisión hace algunos años y decidieron entrar a invertir, no en la casa de bolsa que yo dirigía en aquel momento, se fueron a otra que tenía un mercadeo brutal. Y a esa familia les pasó algo, le dio un ACV a la esposa de la familia. Y con los excedentes o con ese capital que habían venido amasando y con muy poca inversión en bolívares y en dólares muchísimo menos, lograron costear una parte del tratamiento de la recuperación de esta señora. ¿Algún comentario sobre estos mecanismos de democratización de capital tipo folio en el del seguro? ¿Es viable conversar e invertir con poco dinero? Miren, gracias Rubén, la democratización del capital, invertir con poco dinero es el presente y el futuro de los mercados de valores en el mundo. Ustedes no vieron lo que pasó con los amigos de Robinhood que se juntaron a operar contra grandes bancos de inversión y el punto de encuentro de ellos fue una red social, porque les iban a quebrar la casa o el sitio o la tienda donde ellos compraban sus videojuegos a través de Reddit. Bueno, señores, Robinhood está haciendo una reevolución en el tema de los mercados de valores porque los chamos en las universidades comenzaron a captar que tenían que invertir para su presente y para su futuro, porque cada vez estamos en una sociedad más endeudada, una sociedad donde se van a retrasar las edades para las pensiones, una sociedad que cambió. ¿Qué opinión tienes sobre los créditos en bolívares, pagaderos en tasa? Comenzaron pagaderos en tasa de BCB que empezaron a ofrecer los bancos en Venezuela. Cualquier opción de crédito es válida si existe la fuente de repago, pero los bancos no pueden prestar en Venezuela en este momento, tan sencillamente porque el encaje legal los tiene hasta aquí, no tienen los bolívares, tienen los dólares, pero no pueden prestar en dólares. Entonces, en este momento, el financiamiento a través de la banca en Venezuela es prácticamente una quimera. ¿Cómo ves la propuesta de crédito en dólares por la banca para el consumo? Miren, si yo me voy a endeudar para comprarme, para incurrir en gastos suntuarios, tenemos un problema en finanzas personales
y vamos a caer en aquello que veíamos hasta el año 2007 o incluso hasta el año 2010, donde las personas iban a sus respectivas cajas de ahorro y retiraban los fondos. ¿Por qué? Porque se iban a comprar un celular, un televisor, porque mañana iba a estar más caro. Entonces, si yo voy a buscar un crédito en dólares en Venezuela, yo tendría la curiosidad de ver si me lo dan, pero no lo destino al consumo, o destino un pedacito al consumo y otro pedacito a la inversión, para ver si con esa inversión puedo pagar los intereses del crédito. Esa es una estrategia muy interesante. Vamos a cumplir 45 minutos para que lo tomes en cuenta. Me acaban de decir que primero muchísimas gracias a Motivar por la paciencia, porque tenemos bastante tiempo tratando de hacer esto. Gracias Nati, gracias Andrés, gracias a todo el equipo, gracias a todas las personas que estuvieron.